Por eso yo tengo mis prejuicios, porque antes cuando uno es joven creo que no se da cuenta de esos pequeñas, de lo que dirían los escritores, los vasos comunicantes, el submundo, ¿no? Que uno va creciendo, va leyendo, se da cuenta. Por ejemplo, tengo muchos amigos que trabajan con el BID, que ninguno ha tenido, conozco que no han culminado sus estudios hasta llegar a un secundaria, no tienen licenciatura, pero tienen mi salario, que yo tengo casi ya maestría. Y Y un casi día hablando doctor. con ellos me dijo una amiga, me dijo, yo trabajo con el BID me puso a mí, el gobierno no lo quería. O sea, y ahorita está ganando casi $3,500. Yo digo, wow, ¿cómo? Me dice porque en esos tipos de trabajo de ONGs, organizaciones que yo laboré muy temprano, desde joven, y después yo me separé y me dediqué a estudiar, ¿no? Entonces, ella, por sus viajes, como a veces nos llaman a nosotros, etnoviajeros, los que viajan por ONGs, grupos, conocen mucha gente del FMI, BID y todo. Entonces, tuvo una amiga que siguieron juntos, se metió en el BID. Imagínate, puso, por decirlo, $40 millones BID le dio a pueblos indígenas aquí en Panamá. Como era mi amiga y su amiga trabajaba, conoce, el gobierno había dicho, bueno, tiene que ser aquí gente economista, licenciada financiera, pero BID le vino y le dijo, no, a esta mujer yo la quiero metas y pum, ¿qué vas a hacer? O sea, al fin y al cabo son los que ponen recetas que no han cambiado nunca. Entonces, cuando yo escucho BID, cuando yo escucho cosas así, yo digo, la lectura estaba muy interesante, me parece muy bien, porque lo que me hizo a mí esa lectura es como resaltar lo que yo siempre he pensado, y es verdad. Por ejemplo, año pasado, hace 2 años, antes de COVID, yo creo, BID prestó $12 millones solamente para, ¿cómo se dice eso? Cuando uno va a arreglar un edificio antiguo, restaurar el Teatro Nacional de Panamá. Wow, digo, 12, wow. Pero esto no va a llegar a 12 millones como creemos. Entonces, yo voy a la oficina, veo que hay una oficina especialmente del BID dentro del Ministerio de Cultura. O sea, hay función, o sea, es un mundo que se crea dentro, ya me imagino, ojalá un día me toque estar dentro de esas entrañas del poder para ver qué puedo hacer yo, que tanto he criticado. Entonces, me imagino que estarán diciendo, o sea, una vez fui con el ministro wow, el ministro un día lo acompañé pues a hacer una restauración del museo que nunca tenemos. Él estaba más preocupado dónde estaba el funcionario del BID. Como es mi conocido, yo le digo, oye, ¿estás enamorado de la muchacha? ¿Dónde déjala? O sea, yo digo, ¿qué es eso? O sea, entonces pienso que, y cuando vi la palabra receta dentro de la lectura, yo dije, no, pues no, es la receta que yo conozco hace años y nunca ha funcionado. Yo dije, no, o sea, hay algo que creo que, eh, por ejemplo, tenemos 8,000 millones. Panamá tiene canal de Panamá, es Arabia Saudita. Nuestro petróleo es canal de Panamá, maestro. Si usted viene aquí, te vuelves loco, dices, ¿cómo carajo eso? A nosotros, a los panameños, mensualmente le den $1,000 a cualquier panameño, el dinero sobra. Entonces dices, teníamos un presupuesto del Estado, un país de 4 millones, 23,000 millones de dólares. 23,000 millones de dólares el presupuesto anual del Estado, del gobierno. Ahora, piden en COVID, porque no había dinero, 8,000 millones de dólares. Y ahora que estamos saliendo, el ministro hace 2 semanas dijo que iba a pedir préstamo otra vez. En delante preguntaron, ¿por qué? Dice, cualquier gobierno que suba va a pedir préstamo. O sea, si uno empieza a hacer un análisis, empieza a ver dónde se balancea ese presupuesto, es para pagar los bancos. O sea, es para mantener el sistema corrupto que tenemos en todos los países. Me imagino que en México,
AMLO tenga toda la idea de socialismo y todo izquierdoide, porque uno de los invitados en la toma de posesión estaba Silvio Rodríguez. Entonces tú dices, por más intenta, es un monstruo. O sea, es una mafia que viene detrás cuando quieres hacer algo, te va. O sea, está Carlos Slim, está no sé qué, y aquí ahora en miniatura, vamos a decir, pero es la misma receta. ¿Y a dónde se fueron los 8.000 millones de dólares? Exacto, profesor. Aquí lo que hemos reflexionado, inclusive la lectura, por ahí ya les dejé una lectura, profesor Sapi, al igual que Guanili, les dejé una lectura sobre el neoliberalismo. Vamos a revisar este tipo de, se podría decir, una propuesta política económica para América Latina. Hay que recordar que, por ejemplo, lo que comentas bien, lo que va a pasar ahora es necesario hacer un calidoscopio social. ¿Qué va a pasar después del post-COVID? La reflexión es que los países de América Latina, nosotros, nuestros países, Panamá, México, Argentina, etcétera, van a aumentar más su deuda pública. Y esa deuda pública va a necesitar cierto, ya ves que a nivel económico no me quiero meter eso porque soy filósofo, pero comprendo bien que es necesario inyectar la moneda más fuerte, en este caso es el dólar, para poder equilibrar esos conflictos de falta de sustento económico. Entonces ahí entra el Banco Interamericano, el Banco Mundial, los banqueros donde prestan dinero y están prestando ya dinero. Ahora México acaba de aumentar ya su deuda pública, la deuda exterior. Estamos hablando de billones, con B grande, billones de dólares. Y entonces el que presta dinero, profesor Sapi, por ahí está Iguanili, toma también decisiones políticas. Si yo te presto dinero, también puedo tomar decisiones por ti. Entonces, ahorita lo que se ha dicho, hay un libro que a ratito se los muestro, es un profesor de la Universidad de la UNAM y la propia Universidad Autónoma de aquí de México, la UAM, ha sacado un libro que se llama La medida de una nación. Es un librazo y analiza el tema del neoliberalismo. Eso va a ser el tema que vamos a abordar un poco de hoy y la siguiente semana. ¿Por qué? Porque los países del 2021 en América Latina están endeudando más y están perdiendo la soberanía también. Porque hablar la política, por ejemplo, aquí en México, la política ya se ha convertido en un lugar para enriquecerse, para tener mucho dinero. Y hacemos una reflexión que la mayoría de los dirigentes políticos, profesor Sapi, ni tienen preparatoria. Están ganando mucho dinero. Los supervisores, por ejemplo, aquí dentro de la SEP, que es la que regula la educación en todo el país, están ganando 70, 80 mil pesos al mes. Entonces, imagínate nada más la enorme desigualdad que existe con los que tienen doctorados, que no se gana eso, si en caso en monedas mexicanas, si en caso puedes estar juntando en varias escuelas unos 15 mil pesos, profesor Sam. Ahora un político que no estudió una licenciatura está ganando arriba de 150 mil pesos al mes. Entonces, esas son las desigualdades que estamos viviendo y eso está provocando también que empiece a surgir dificultades en el ambiente educativo, porque los que toman decisiones, eso es la política es la toma de decisiones para llevar una normativa, una parte jurídica y que todos lo lleven a cabo socialmente. Los que toman esas decisiones lamentablemente no saben nada sobre educación. Entonces, esa es la gran dificultad. Hace 3 días, aquí en uno de los estados de aquí de México, en Nuevo León, llegaron casi 2,000 docentes para vacunarse en la vacuna CanSino, esta vacuna que viene del extranjero, una sola dosis, y resulta que no vacunaron a todos porque no había vacunas.
Entonces, esto se hace una reflexión y dicen, bueno, ¿por qué están apurando todo esto? Ah, porque vienen las votaciones políticas ahora en julio, por eso lo quieren hacer. Entonces, esto va a ocasionar dificultad. Entonces, eso es. Le doy la cordial bienvenida a tu esposo Iguanili. Quiero hacer un paréntesis, profesores. Puse su nombre de Iguanili López en Google y me apareció una buena información que yo dije, esta mujer es de suma importancia, muy importante. Entrevistas, televisión, no, estrellas de Cuidado, Hollywood, estrellas de Hollywood. maestra, si usted, si entra a mi Google y ve que soy una biblioteca ambulante o una enciclopedia, y Wendili es biblioteca de la Alejandría, ¿cómo se llama? Que se quemó. Es una hiparquía, es una hiparquía, es una, es una Alejandría, ¿no? No, sí, 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 estaba viendo ahí algunas entrevistas, Iguanil, y ya ves que el profesor Tapia me dijo, no, pon el nombre de mi esposa, a ver. Y sí, han trabajado bastante. Considero que es parte como de dar pequeñas reflexiones sociales para que se vaya comprendiendo cuál es el papel del profesionista, porque eso sí, se debe de rescatar, porque los que deben de tomar decisiones son las personas que deben de saber sobre cómo va el pulso del país. Pero muy bien, Iguanili, bienvenida. Excelente. Bien, vamos a entrar ya a nuestra segunda sesión. Ojo, aquí lo que está en perspectiva, y lo vemos desde este siglo XXI, en plena pandemia, es que está entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque les he dicho que eso no lo digo yo, ni es un sentido común, si lo han comentado varios profesores, Díaz Barriga, Frida Díaz Barriga, Hugo Boites, Harvard mexicano, que lo que se está pidiendo ahora por el Banco Mundial es que América Latina disminuya su revuelta, así le llaman, disminuya su revuelta, y se apruebe leyes, normativas políticas para disminuir las escuelas públicas. En pocas palabras, se quiere que toda la educación sea privada. Uno diría, bueno, pero ¿por qué razón? ¿No? ¿Por qué? Porque la educación deja mucho dinero, la educación deja mucha riqueza. Lamentablemente, ese tipo de educación muchas veces no es totalmente de calidad. Por ejemplo, hay una institución que viene de Estados Unidos, está uno de los dueños es Bill Clinton, se llama Laureate University. Este Laureate funcionó varias escuelas, aquí se ha dado en México, la aquí Universidad. tenemos abajo, aquí ven, bajando mi casa, caminando. Yo hasta, mira, si mi hijo no estuviera, no tuviera tendencia de Sí, meter en el campo del arte, yo le digo a Guandili, lo meto aquí para que estudie. Está cerquita, caminando 10 minutos. sí. Entonces, Laureate University. exactamente. Entonces, los inversionistas, si le echan un vistazo, son inversionistas de Estados Unidos, pero se han dado cuenta de que estos grandes inversionistas eh, puedan tener poder sobre la educación en América Latina, les va a dejar mucho dinero, mucho dinero. Aquí, por ejemplo, hay varios multimillonarios, entre ellos Dionisio Garza, si se le llaman. Estos estudiaron en Harvard economía y aquí acaban de comprar una institución privada donde ellos pues están mezclando este tipo de educación, pero se dieron cuenta que hay mucho dinero. Entonces, el plan para América Latina, ojo, profesores, ahora es que todo se vaya a la parte privada y se deje el aspecto público. Recuerden el movimiento estudiantil de 1999 en el 2000 que hubo en la UNAM, ¿se acuerdan? Por ese tinte de privatizar todo. La autonomía de las universidades se ve en riesgo porque lo que se busca no es eh, la voz popular, sino el concepto de sacar dinero del aspecto educativo. Y eso son parte de las medidas del modelo neoliberal que vivimos en América Latina. Pero no me quiero meter mucho porque la lectura que les dejé, vamos a analizar de dónde surgió. Tiene su tinte más allá de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué propone? ¿Qué propone en el aspecto educativo? Entonces lo vamos a ir viendo para que
vayamos trabajando. Nada más me gustaría hacer un apostillado en todo esto. Yo ahorita traigo una constitución de mi país y de México actualizada de este año. Entonces, uno de los artículos de esta constitución, porque al final de cuentas eso es política educativa, el artículo 3 hablaba de una educación pública obligatoria. Claro, cuando se habla de ser obligatoria es que el gobierno te paga la escuela, ¿no? Entonces, se hablaba de primaria y secundaria, hasta ahí. Pero ahorita con el nuevo gobierno que empezó en el 2018, se tomó la medida de que debe de ser obligatoria hasta universidad, ¿no? Hasta ahí yo creo que vamos bien. Pero la cuestión es que si te obligan a estudiar, a nivel universidad no están dando ahorita una beca total para que tú puedas estudiar. ¿Y cómo se pudo contrarrestar eso? El gobierno empezó a abrir universidades. No sé si ustedes han escuchado las universidades Benito Juárez, las Sí, escuelas sí. del bienestar, ¿no? Empezaron a abrir escuelas. La cuestión de esas escuelas es que al profesor le pagan 50 pesos por hora y no tiene las acreditaciones por parte de la SEP. Es decir, si estudias ahí, nadie te lo va a reconocer. Esa es la otra dificultad. Y le acabo de echar un vistazo precisamente qué tipo de carreras se están ofertando, porque ofertar carreras también es política educativa. Entonces, están ofertando una carrera que se les llama la licenciatura en béisbol. La licenciatura en béisbol. Entonces, uno reflexiona y dice, bueno, la sociedad requerirá este tipo de licenciatura, va a ayudar a nivel social. Entonces, esos son las disyuntivas, lo que estamos viendo precisamente en este tema de la gestión de la calidad, y eso es lo que vamos a ir viendo, y precisamente una de las materias que vamos a ver ya en el último semestre que vamos a estar, va a ser esto, cómo gestionar, cómo organizar un sistema educativo, lo que se le llama el currículo flexible, el currículo formal y el currículo oculto, ¿no? Que puedo decir que hay un currículo oculto detrás de estas normativas de los bancos mundiales hacia América Latina. Recuerden bien, Europa es un país viejo. ¿Dónde está la riqueza ahora? En América Latina. Para eso, pues, opacar esos brotes de revolución, no digo de andar en las calles pintando, quemando, no, no, no. Los brotes de revolución es la pluma, los brotes de revolución son los libros, los brotes de revolución es la inteligencia. Entonces, eso es importante que no lo olviden. ¿Quieren comentar algo, profesores? Esta semana ha sido interesante Sí, por la lectura, por ejemplo, ¿qué pasó en España con la izquierda? Por ejemplo, Podemos. Hay un artículo que sacó, no sé, alguien que dice, su dirigente número uno. Aquí, hace 2 años vino uno de los fundadores de Podemos, que la profesora Iguandili quedó maravillada, enamorada. es su Un tal, seguidora, es una de sus seguidoras, profesor Sapi. de un tal dirigente, asesor que sea apellido Monedero, ¿no? De verdad que él vino a dar una charla, él es profesor en la universidad, que nos despertó, de verdad que nos dio Pablo. Pero estaba leyendo esta semana que su brazo político, pues, Iglesias, Sí, un tal Iglesias que era el presidente, perdió, renunció a todo, ya chao, y regresa de nuevo como ser docente en la universidad. Pero la explicación que da es lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Según entendí, es que el tipo le dio todo al sistema, a la mafia. Imagínate, Franco, toda la era democrática republicana española llega, le vinieron. Eso pasa cuando tú te metes con, con el sistema, la vida que está supuestamente democrática. Dice que le hicieron la vida imposible a él, amenazaron a su papá, a su familia, le mandaban videos de sus niños en la escuela yendo, o sea,
Entonces, uno se da cuenta y después dice el crítico, imagínate de qué manos están los medios escritos como la prensa, el país, que uno cree que son, wow, dices, ¿no? Al fin y al cabo de un solo dueño. Me hizo recordar de una gran escritora india, Roy Rundatai, en cuando el libro, el libro del ensayo que se llama el álgebra infinito, no sé qué, ella explica más o menos por qué cayó la Torre Gemelas, ¿no? Ella al final, en resumen, dice, bueno, del día que descubrimos quién es un dueño del mundo, ella imagina que un tipo transparente fumando, o sea, es un solo poder. En ese caso, yo le estaba diciendo a Iguandili que a mí me duele un poquito en Panamá, porque Panamá es un país rico, maestro, es un país rico, demasiado dinero. Fíjate, profesor, perdón por interrumpirte. Aquí la reflexión sería rico para quienes, ¿no? Ajá, Porque, exacto, aquí, exactamente. por Por ejemplo, ejemplo, todo, sí, me preocupa que estamos pidiendo dinero, que va a ser impagable la deuda, como siempre ha dicho mi comandante Fidel. sí, La única condición entonces que Panamá pueda tolerar el pago será, tenemos que empeñar el canal de Panamá. Yo creo que detrás, yo pienso muchas cosas ahorita, ¿no? O sí, 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 sea, las recetas que vienen del BID, del Banco Mundial, atacan dos sectores importantes para un país, la salud y la educación. Son exacto, los que sí, más ellos recetan decir que hay que, por ejemplo, eh, hay que subir la edad de jubilación. Se explotó Chile, se está explotando Colombia. Así, wow, yo veo que y se hizo un cálculo, maestro, de aquí hace 5 años, 3, 4 años, se hizo un cálculo por una ONG internacional. Durante estos últimos 15 años, en Panamá se ha despilfarrado, para no decir que han robado, más o menos una fuga de casi 10.000 millones de dólares. O sea, dices, con ese 10.000 millones de dólares, ¿qué no se hubiera hecho? Entonces dices, wow, entonces uno empieza a pensar con lo que estamos hablando, ¿no? Wow, es el neoliberalismo, eso, ¿por qué salud? Por qué quieren privatizar la salud? ¿Por qué quieren privatizar la educación? Y ahora, entonces viene, no, las privadas no sirven. Dice que ahora, lo que comentaba en la mañana, ¿no? Ahora dice que la tecnología no sirve, tiene que los ricos están diciendo que todo tiene que ser presencial, todo tiene, o sea, dice, ¿a qué estamos jugando? La oratoria de ellos, cuando le convienen crean mundos, dicen, no, hombre, van creando, ¿no? Eso es lo que estamos, yo creo que estoy tratando de entender en el día de hoy. y fíjate, profesor Sapi, ¿se acuerdan que habíamos platicado? Me gusta mezclar también la parte filosófica en estas cosas que estamos viviendo en América Latina. Hubo por ahí un profesor, educador también, filósofo polaco llamado Zygmunt Bauman. ¿Se acuerdan que hemos visto algunos puntos de amor líquido, la educación Mm, líquida? Dice Bauman que debemos de empezar nosotros, dice Bauman, nosotros quiénes, las personas de la calle, las personas que trabajan todos los días, los que ven en una tienda, los que se van caminando al metro, al transporte público, etcétera. Dice Bauman que esos individuos, nosotros, debemos de empezar a tomar nuestras propias decisiones, porque las personas que deben de tomar las decisiones por nosotros, porque eso es la política, se están contradiciendo constantemente. Tú lo comentaste bien, profesor Sapi, y Guanili también. Vemos el discurso repetitivo entre los dirigentes de algunos países de nuestro continente. Es un discurso similar. Todo va a estar bien, esto y aquello, y cuando tú lo ves en la realidad, no es correcto. Ahora bien, tú hablabas de ciertos gobiernos también déspotas. Hay un filósofo, le recomiendo ampliamente, fue un rebelde, también aportó ideas a América Latina, al igual que José Ortega y Gasset. Este filósofo se llamó Miguel de Unamuno y Hugo. Miguel de Unamuno y Hugo. Él tiene un libro que se llama Amor y Pedagogía,
De hecho, este Miguel de Unamuno tuvo por ahí pues un encuentro nada adecuado con un político que quería normalizar una educación, pero una educación simplemente enfocado en Franco, que Franco es el Dios, que Franco es todo, un tipo de educación dogmatizada, como se le dice. Entonces este hombre tuvo un pleito con él ahí en la Cámara en España y otro poco lo matan ahí a Miguel de Unamuno. La esposa de Franco lo sacó pues bajo su cobijo y lo llevó fuera de ahí, si no lo hubieran matado. ¿Cuántos casos no hay precisamente de que un intelectual como ustedes debe de ver precisamente que todo lo que viene a veces no es adecuado, pero no hay que olvidar que los países eh, se están endeudando un poco más. Los países, nuestros países deben más dinero, deben más. Curioso, el COVID llegó en momentos donde, por ejemplo, México ya estaba saliendo de la deuda. Aquí en Exacto. México ya estaba saliendo de la deuda. Curioso, llega el COVID y se endeudó más. Eso beneficia, claro está, a los banqueros, a los que son multimillonarios. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Recuerden bien que hay un pensador alemán del siglo XVIII llamado Johann Fichte, eh, traducido al español Juan Fichte, que fue el creador de una palabra que los griegos ya lo tomaban, Platón, Aristóteles, Heráclito, Parménides, llamada dialéctica. La dialéctica, dice Fichte, está constituida por argumentos contrarios, ¿no? Frío, calor, pobreza, riqueza. Ese tipo de dialéctica lo tomó Hegel y Hegel dio pie a lo que se le va a llamar el socialismo ideológico con Carlos Marx, con Engels. Entonces, ¿qué dice Marx? Que un socialista debe de generar conflictos aun si no existen. Ojo, aun si no existen. Curiosamente, el COVID-19 yo lo veo como una dialéctica porque vino a generar riquezas, a volver rico más a los que ya tenían dinero, de empobrecer más a los que no tenían. Eso es la dialéctica que yo observo socialmente como filósofo y eso es la dificultad. Ahora bien, profesores, viene el tema preocupante, el tema de lo público y lo privado, la autonomía y volverse mercado. Ojo, la esencia del neoliberalismo es que la solución, ojo, la esencia del neoliberalismo es que la solución para todos los males se encuentra en el mercado. El mercado tiene que emprender la venta de todo lo posible para que se dé soluciones sociales. Sabemos que no es así, en el mercado no está toda la solución. Veo que por ahí ya les está pegando el sol, ¿no, profesores? Matre, estamos cerca del cielo. Literalmente están cerca del cielo. Yo vivo a ras de suelo, yo estoy un poco en el Hades, profesores, estoy en el Hades. No, está muy bien, no está muy bien. Creo que eh, algo que nos está pasando, yo siendo, eh, no sé, Panamá es un país muy chiquito, maestro, muy pequeño. O sea, te digo que tiene tamaño de habitante de Tlatelolco, casi 4 Sí, millones. Tlatelolco tiene 3 millones, imagínense. Entonces las fórmulas es muy aplicable. O sea, me hiciste, yo crecí, casualmente estamos hablando de esto, yo discuto con Iguandil y hablamos. Nosotros somos generación de los 70s, 80s, pero están Torrijos. jóvenes, profesores, están jóvenes todavía. Somos generación de donde yo sentí que aquí en Panamá la división es muy clara, o sea, el que tiene, el que no lo tiene. Torrijos vino a cambiar un poco esa mentalidad. Tanto es así, mira cómo murió Torrijos, explotó en su helicóptero, ¿no? Él tenía una cosa, a la Universidad de Panamá era privado, casi privado, no podía entrar pobre, hasta que llegó Torrijos, que él abrió para todo el mundo.
La matrícula, yo creo que, yo no sé cuánto cuesta la UNAM. Creo que una vez escuché que costaba como $1, 20, no sé cuántos pesos. Aquí la matrícula de la Universidad de Panamá, como somos dolarizados, solamente maestro cuesta $28, creo, $26. Es nada. $20 y Eh, subieron a 23 o y ahora sea, 27. vamos a decir, con lo que manejamos nosotros en dólares, salario mínimo aquí subió a 600. Creo que es más o menos anda ahí salario mínimo en Panamá. Entonces, digamos, $20 por un semestre, creo que no es tan arriba, ¿no? Entonces, en uno de los asesores muy inteligente, por supuesto académico, le dijo a Torrijos, mi general, no abras la universidad porque te van a tumbar. Y él lo dijo, bueno, si me tienen que tumbar, que me tumben. Y de verdad que lo tumbaron, porque ¡puf! Explotó su helicóptero, ¿no? Y yo siento que aquí en Panamá algo, yo creo nos influye. Por ejemplo, lo acaba de decir muy bien usted, maestro. Yo me siento académico, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado en los discursos, porque casualmente el poder, la gente lo acabas de decir muy bien, que están decidiendo por nosotros en el arte, no están decidiendo bien. Ahora, tú no puedes confrontar, no podemos ser. Me hiciste recordar al gran cineasta ruso Sergei Eisenstein, ¿no? Cuando hizo películas que contra el sistema, contra en Rusia, nadie entendía. Por eso dicen que la película de él es muy pesado, no sé, que nadie entendía, hasta después de 5 o 6 años descubrían, oh, wow, quería decir eso el hombre. Entonces yo creo que hay que tomar esos tipos de trabajo que nadie lo entiende en el cara. Yo creo que filósofos, por eso yo creo que llegaron a ese nivel tan pesado que nadie lo entendía, que pero hasta después de tantos años descubren, joder, no querían decir eso. Me parece que es una estrategia muy, porque se necesita alguien diga palabras de alguna manera, no de confrontarlos, sino como mediáticos para analizar y dejar en la mesa. Eso es lo que yo veo ahorita en Panamá, en la educación yo veo eso, una discusión que me parece importante que discutamos, pero aquí hay más de 3.293 escuelas, más o menos. Es chiquito, no es nada. México es monstruo, ¿no? Y así que yo creo que las fórmulas se van a aplicar aquí, en Panamá, porque es inmediato, es rápido las pruebas. No en México tan grande que para hacer pruebas necesitan muchos años. Los Sí, países chiquitos como Panamá, El Salvador, Nicaragua, son países y no vamos a decir que es verdad. ¿Dónde comprobaron que la medicina contra sífilis servía? En Guatemala, en los años 50, con los indígenas. Entonces no podemos pensar que la receta, si falla o no falla, no hay problema, pero por rapidez son países chiquitos. Eso es lo que yo veo. exactamente. Tiene razón, profesor Sapi. Vamos a revisar un texto de varios profesores. Yo los he leído y sobre todo tienen Perdón, hace mucha esta bulla. concepción de la privatización educativa en América Latina. Les he dicho, privatizar la educación no es solamente una política interna, sino viene de la mano con un modelo neoliberal, ahí está, pero también con los banqueros, porque los banqueros prestan mucho dinero. Por ejemplo, ahora en México le acaban de aprobar eh, por ahí pues un préstamo de más de ciento y tantos millones de dólares. Es decir, para que ustedes saben que ahorita la moneda de México va entre cuesta como 20, $22 el peso mexicano. Entonces está ahorita luchando fuertemente con eso y están inyectando dinero prestado para que equilibren todo esto. Déjenme cargar mi computadora, jóvenes. Espérenme tantito. Entonces así es. Ahora, por ejemplo, miren, ahí va la perspectiva. ¿Por qué hablo también desde donde estoy? Porque eso es parte como de entender estas diferentes culturas de la política educativa, porque recuerden que la política educativa debe de ser también una acción propia de cada uno de los países, pero lamentablemente muchos meten su cuchara en esta perspectiva donde estamos.
Por ejemplo, aquí en México se acaba de aumentar el salario mínimo de 147 pesos, 141 pesos, perdón, 141 pesos. Imagínense nada más, estas personas que ese rato platicamos, Api, lamentablemente las personas que murieron en esta tragedia del metro en Iztapalapa, en la línea 12, son gente que vive al día, gente que gana lo poco a la semana y fíjense, aún así, hacen todo lo posible porque sus hijos vayan a una escuela, a una institución educativa, pero no solamente es eso, lo vamos a ver ahorita con Anthony Berger, con Machiti y Clara Fondevila. Ellos dicen que en América Latina lo curioso es que ha aumentado más las escuelas privadas. Hay muchas escuelas privadas. Lamentablemente, muchas son escuelas fraudulentas. Es decir, cobran una colegiatura elevada, alta, y una pésima educación. Entonces, ese es el debate que tenemos. Imaginen nada más, vemos la perspectiva de una persona de la calle. Trabaja aquí en México hay muchas fábricas, ojo, también las maquiladoras es parte de ese modelo neoliberal. Trabajo, trabajo, trabajo. Muchas personas van a su ámbito laboral, todos los días trabajan, tienen un horario de 9 a 6 de la tarde y luego cubren horarios nocturnos y ganan a la semana unos 1,200, 1,300 pesos. Con eso tratan de hacer todo lo posible para que vayan sus hijos a la escuela. La UNAM hace poco rechazó más de 100,000 estudiantes porque la UNAM no puede con toda la demanda educativa que hay. Rechazó más de 100,000 estudiantes. El Politécnico, que es pública, pero también el gobierno el Poli no es como la UNAM. Adelante, Sapi. Rechazó porque no pasaron los exámenes o por la cantidad de estudiantes no. Por ejemplo, aquí en Panamá, lo que la Universidad de Panamá Sí, hizo, el examen de admisión, casi los jóvenes no pasaban examen de admisión. Entonces, lo que sí. hizo la Universidad de Panamá es bajar el examen de admisión, el nivel de calidad bajó para que ingresara. ¿Cómo hizo una? ¿Rechazó por cantidad o porque no pasaba el examen de admisión? No pasaron el examen de admisión. Esos son los 100,000 y tantos. Aparte más los que rechazó porque no tienen la infraestructura para darle cobijo a todos los estudiantes. Y ojo, y muchos de esa población que anda volando sin estudio, porque todos quieren entrar a la UNAM aquí en México, todos quieren entrar a la UNAM. Entonces, ¿qué hacen? Terminan precisamente lo que dicen estos profesores en esas escuelas. Fíjense, aquí las instituciones privadas, no todas, pero la mayoría que yo he visto, están arriba de una carnicería, están arriba de una pollería, son estructuras no adecuadas o son casas. Las casas se han hecho para enseñar. A mí me tocó inclusive profesores, yo he recorrido, como soy un filósofo de la calle, pues no soy tan famoso o tan famosa como Iguanili, como ni WhatsApp, que salen en televisión, que los entrevistas, que profesor, aquí le paso estos millones. No, no soy así. Yo soy de la calle, platico con albañiles, platico con los perros, que hay un buen de perros aquí, ¿no? Entonces, no soy tan famoso, pero eso, a mí me ha tocado dar clases en una institución, se llama la Universidad Mexicana, Unimex, que su plantel es una casa grande. Y uno reflexiona y dice, bueno, ahora el regreso al aula, ¿cómo va a ser? No hay mucha ventilación, hace falta que corra el aire, que corra todo eso. Entonces, ese tipo de política no ha regulado también la política en América Latina en factor educativo, va al ámbito privado, va hacia allá. Entonces, no hay que olvidar este punto, profesores. Bien, ¿algo que quieran comentar? Usted nos remató con eso de famoso, maestro. No, es así, profesores, es así. No, yo lo Ay, siento si se ofendieron, profesores. Ustedes saben que de vez en cuando un filósofo, pero son famosos ustedes. Yo cuando los veo digo, estos son estrellas de Hollywood.
el estreno que hizo la película, el estreno, la película que hizo Guandili fue en, ella vivía en Veracruz, pero tenía una casa en, ¿cómo se llama ese? Ya se me está olvidando el lugar. La casa de padrino Eloy. Ah, imagínate. Yo vivía en Tlatelolco. Sí, sí, sí. Para visitarla a ella yo tenía que ir a Polanco, maestro, imagínese. A Polanco. Ajá, ahí No. estaba. Tenía una casa en Veracruz Hay y pul- venía hay- a la ciudad de Polanco. Yo tenía que ir de salir de mi guarida de Tlatelolco, imagínate a Polanco. ¿Cómo me Ahí en miraban a mí? Polanco, profesor Sapi, comen pura tortilla de harina y sapos asados. Fíjate, tanto la culinario. Entonces, el estreno de la película, maestro, el estreno, la alfombra roja fue en Polanco, por Mazarik, imagínense. Yo No, me salvé que me fui como seguridad. como te fuiste con un guardaespaldas, profesor Sapi. No. Estuvo bueno, estuvo bueno. Profesor, si un día está libre, quiere ver la película Hombres Armados, lo puede buscar. Fue filmado en Palenque. Hombres armados, dice Siguanili. Se llama así la película Hombres Armados del director John Taylor. Eso está en la... sí, debe estar ahí en los cables, porque ya hace varios años. ¿Tú saliste en esa película, profesora? Ah, ¿Tú saliste en esa película? sí, esa es una película, la película del director independiente de Hollywood, donde en México fue una cosa muy curiosa, para mí personalmente, porque sabiendo un poco de la cultura mexicana desde Disney, para mí México era un país mágico por haber leído tantas historias de la cultura maya, olmeca. Entonces yo decía, yo quiero ser una maya, quiero ser una... En la historia, cuando tomaba clase de historia en la secundaria, a mí me impresionaba la historia mexicana. Entonces yo dije, un día voy a ir a México a vivir. Y mis sueños se me cumplieron. Mis sueños se me cumplieron. ¿Me escucha? Te escucho, profesor Iguanili, adelante. Y bueno, fue una casualidad de la vida. Estoy en Veracruz estudiando danza. Entonces, me está saboteando Dewar. Yo creo que a lo mejor ya se enojó por la fama que tienes, profesor Iguanili. Sí, y bueno, entonces en la entrada de la universidad había un cartel bien grande y decía, se necesita rostro indígena. Y a mí personalmente me llamó mucho la atención que la propaganda dijera, se necesita rostro indígena. Pero para mí, todos los rostros mexicanos son indígenas. Entonces, se me hizo muy curioso, pues, que lo pusieran de esa forma. Me llamó mucho la atención. Yo le daba la vuelta al cartel. Y dije, bueno, pues a lo mejor yo soy la única indígena aquí, el resto aquí. Somos europeos, profesor Iguanili, todos somos europeos. Sí, yo dije, wow, entonces ya. Y bueno, estuvo ahí como una semana la promoción y una amiga, una compañera, que es totalmente su nariz aguileña, su rostro bien indígena, una de Jalapa, y ella me decía, mira, yo también soy indígena, pero yo no sé hablar ningún idioma. Uno de los requisitos para la película era que hablaran una lengua materna, ¿no? Es lo que pedía el director. Entonces, mi compañera me decía, y Wandili, tú puedes participar, vamos a hacer la audición las dos, y las dos fuimos a hacer la audición, y bueno, en 5 minutos yo tenía que traducir en cuna el guión que me habían dado,
Y mi compañera sí lo dijo en español porque no hablaba ningún idioma materna. Sí, ¿ya? sí, sí. Y luego, bueno, entonces... Yo creo, profesores, ¿qué te parece, profesor Iguanili? Profesor Sapi, si tomamos un pequeño receso. La audición, y cuando terminé la audición, el chico que estaba haciendo la audición me dijo, nosotros venimos buscando casi todos los distritos, bajando por de Estado México, buscando una mujer, y no hemos encontrado hasta ahora, eres tú. Oh. Ah, excelente. Eso va a depender del director que diga, por mi parte, ya yo no quiero buscar más porque ya la encontré, eres tú. Bueno, el director lo va a decir. Y se fueron y tardaron como un mes, y el chico regresó después de un mes. Yo estaba haciendo mi clase de danza, bailando, y en la puerta el chico estaba así. Puede decir que qué le pasa, ¿no? ¿Qué lenguaje es este? La audición para esa Sí. película, pero yo no fui a hacer películas, yo fui a estudiar danza. Entonces yo le dije que yo no iba a participar porque yo no puedo faltar a mi clase por un mes, por una gira que había que hacer en Palenque y no sé qué. Hasta en febrero, que son mis vacaciones, y el director, bueno, dijo, no, yo quiero a esta mujer, pero la vamos a esperar hasta el mes de febrero, y me esperaron que llegara el mes de febrero, que fueron mis vacaciones, y entonces, bueno, todo se dio así, me fui a Palenque, de tanto lujo, especial, la atención, wow, y era una película muy especial, así que se lo recomiendo. Profesora, ¿qué? De Hollywood, de Hollywood. Hombres armados, y entonces el objetivo del director es que apareciera diferentes lenguas indígenas. A él no le interesaba que habláramos español, sino que habláramos en diferentes idiomas, y efectivamente aparecen varios idiomas de México, de los grupos indígenas de México, y yo estoy hablando en cuna. Excelente, profesora. ¿Qué les parece si tomemos un receso? Ya se me va a cerrar la plataforma. Ya era vestirme así con todas las cosas, y mandaron a hacer el film muy bonita, me encanta. Así fue la experiencia. Excelente. ¿Qué les parece si tomemos un receso y ahorita retomamos tu idea, profesora? Ahorita nos vemos, profesores. Ahorita retomamos tu idea, profesor Iguanili.